El sexo y el género son términos pertenecientes a campos de estudios distintos, siendo el primero relativo a la biología y el segundo a las ciencias sociales. Hablar de esto en Internet, sin embargo, puede volverse un infierno y no necesariamente por la complejidad del tema, sino porque el vulgo emplea ambos conceptos como sinónimos. En realidad, el sexo es la condición orgánica de los seres vivos unisexuales, lo que permite su reproducción. En nuestra especie, el hombre en el sentido genérico de la palabra, existen los varones y las mujeres. Pero en nuestras sociedades los interpretamos de forma diferente, y es aquí donde aparece el término género, la expresión cultural del sexo. Es decir, un conjunto de normas sociales y comportamentales asignadas a varones y mujeres en una sociedad determinada. En definitiva, una construcción social. Y aunque este es indivisible del sexo en los humanos, es posible distinguir ambos términos al observar que el género no existe en los animales o al ser capaces de atribuirle carácter femenino o masculino a los objetos asexuados, siendo este el punto central del video. Si el sexo y el género fueran lo mismo, sería literalmente imposible atribuirle características masculinas o femeninas a personajes de ficción, pues objetivamente son trazos y polígonos, cosas no vivas sin sexo. Aún así, de observar a, por ejemplo, los androides 17 y 18 es posible saber que son, respectivamente, él y ella. Lo mismo ocurre con Ranma en cualquiera de sus formas, por dar otro ejemplo. Aunque la cosa se pone más interesante aún cuando hablamos de referentes asexuados u objetos masculinos y femeninos. En el primer caso puedo citar a Pícoro y a Bob Esponja, en el segundo a Woody y al Rayo McQueen, todos ellos masculinos. Pero ¿cómo es posible? Porque según le aclaró Dende a Krillin, no existen dos tipos de Namekus. De hecho, tal como vimos en la serie, su especie se reproduce de manera asexual. No obstante, eso no impide que Gohan le llame Señor Pícoro. Bob, por su parte, es presentado en su intro como el mejor amigo que podrías desear. Y en la película, él mismo afirma ser un chico, en el sentido de pequeño, pero en masculino. Sí, soy un chico y también soy un chiflado y un sonso y un cabeza de chorlito. No obstante, sin intención de perturbar la infancia de nadie, las esponjas son una especie asexual. Y quizá por eso en el episodio en que Bob y Patricio crían a una pequeña almeja, el primero asume el rol social femenino, o sea, es la mamá. Respecto a los objetos, ni Woody ni el Rayo McQueen son hombres, ni siquiera son seres vivos. El primero es un juguete y el segundo un auto. Y aunque ambos sustantivos son, en español, de género masculino, resulta curioso que Jessie y Sally, respectivamente de la misma especie de objeto, son femeninas. Además, el género gramatical nada tiene que ver con el género sociocultural, pues es una característica arbitraria de los sustantivos. Y para muestra puedo decir que yo, el hombre que escribe este guión, soy una persona, un sustantivo epiceno femenino. Juguete y auto, en este caso, son sustantivos masculinos de género inherente, que se refieren a cosas, pero en inglés, toy y car, respectivamente, son ambos sustantivos neutros. ¿Serán acaso personajes masculinos por los actores de doblaje que les dan voz? No. De ser el caso, sería imposible decir que Naruto, por ejemplo, interpretado en México por Isabel Martiñón y en Japón por Junko Takechi, ambas actrices, es un varón. Y esto, por cierto, no solo se da con personajes de ficción, pues si bien es cierto que las mujeres tienen en general voces más agudas que los varones, existe la posibilidad de que el tono de alguno parezca femenino. Mi voz siempre ha sido una característica que ha llamado la atención, ya que yo siempre me he presentado como alguien masculino. La respuesta es mucho más simple. Son personajes masculinos o femeninos, según sea el caso, simplemente porque lo dicen. Bien, señor, soy mujer. Órale. Soy varón. ¡Ah! ¡No es cierto! ¡Es más bonito que Sakura! Para muestra puedo nombrar a Shun de Andrómeda, a Kurama y a Hideyoshi Kinoshita, personajes de aspecto femenino que dicen ser y se expresan como masculinos. Pero, ¿qué es el aspecto femenino? En resumen, se trata de una serie de características que culturalmente asociamos con las mujeres.
Jun, por ejemplo, es sensible, pasivo y usa armadura rosa. Kurama tiene pelo largo y ataca con rosas. E Hideyoshi básicamente es un calco de su hermana gemela y solo sabemos que es varón porque lo dice cada que lo confunden con una chica. Lo mismo puedo decir del aspecto masculino. El avatar Korra, por nombrar a alguien, es una mujer que por su personalidad agresiva, su conducta irreverente y su fuerza física no es muy femenina que digamos, y la serie lo deja claro. Aunque biológicamente sería una mujer o hembra de humano en el caso de existir, culturalmente es una marimacho. Encerraré a Batu por otros 10.000 años y haré que una la crece nunca más. Lo masculino y lo femenino son en realidad un conjunto de cualidades y características biológicamente humanas o socialmente aprendidas que arbitrariamente asociamos con su respectivo sexo por estar generalmente más marcadas en uno que en otro. Dígase la fuerza con la masculinidad. Eres muy musculosa para ser mujer. Gracias. Y el llanto con la feminidad. Shippo, ya no llores más. No importa qué situación sea, los hombres nunca lloran. Está bien. Si bien es cierto que las hormonas sexuales influyen en la expresión de ambos rasgos, vale decir que estos son inherentes a la naturaleza humana en general y no a un sexo determinado. Y es que al generalizar y decir que ellos son físicamente más fuertes gracias a la testosterona o que ellas lloran más por producir más prolactina y oxitocina y tener conductos lagrimales más cortos, por ejemplo, implícitamente decimos que las mujeres tienen menos fuerza y que los hombres también lloran. En otras palabras, la fuerza y el llanto son respectivamente masculina y femenino por asociación, no porque el hombre no pueda llorar o la mujer sea débil como el señor Burns. Para explicar esto, tomaré prestado los conceptos lingüísticos que Saussure llama relaciones sintagmáticas y relaciones paradigmáticas o asociativas. El sintagma es el plano de la combinación, se sigue del principio de la linealidad. Se trata de una combinación ordenada de signos que forman una totalidad significativa. Por ejemplo, una oración. Son relaciones en presencia porque su valor está dentro del texto. El paradigma, en cambio, es el plano de la selección. Se trata de un conjunto de signos con valor independiente pero unidos por una categoría que define. Son relaciones en ausencia porque dichos signos están alojados en la memoria. Por ejemplo, el concepto perro me lleva a animal, cuadrúpedo, mamífero, etc. En este caso se puede decir que el sexo es el sintagma, puesto que podemos identificarlo por un conjunto de características biológicas inherentes. Los cromosomas y las hormonas sexuales, los genitales internos y externos, las gónadas y los caracteres sexuales secundarios. El género, por el contrario, es el paradigma, pues alude a un conjunto de características que culturalmente asociamos con un sexo determinado, pero no son parte de estos. El hecho de que, por ejemplo, asociemos el rosa con lo femenino y el azul con lo masculino, creamos que las mujeres tienen pelo largo y los hombres pelo corto, que ellas usan falda y ellos pantalón, que los varones son peludos y las féminas no tienen vello corporal, que los chicos son agresivos y las chicas lloran, que la mamá se queda en la casa cuidando de los hijos mientras el papá sale a trabajar todos los días, etc., no quita que un hombre pueda vestirse de rosa y una mujer de azul, que a ambos sexos les crece el cabello, que un varón puede usar falda y una mujer también pantalón, que a ambos les sale vello en el cuerpo, que los dos pueden agredir y llorar, y que tanto el padre como la madre pueden proveer económicamente sin descuidar la casa y a sus hijos. Y los dibujos animados siempre nos mostraron que lo masculino y lo femenino son en realidad relativos a las personas en general. ¿Quién sale a trabajar y regresa con el dinero que gana? ¡Nuestro padre! ¿Quién prepara la comida? ¡Nuestro padre! ¿Quién lava la ropa? ¡Papá! ¿Quién lava los platos? ¡Papá! Entonces, ¿qué hace su mamá? ¡Nosotras no tenemos mamá! Si el género no fuera una construcción predominantemente cultural y los hombres y las mujeres fuesen naturalmente seres completamente opuestos y complementarios, en el sentido de que cada uno posee en su naturaleza lo que el otro carece, sería imposible que todo lo anterior dicho se dé. Porque lo natural es aquello que es en acto y en potencia, mientras que un constructo social podría ser de otra manera. Pero el género por sí solo no sirve para saber si los personajes a identificar son hombres o mujeres.
¿O acaso Caulifla de Dragon Ball Super, quien se comporta prácticamente igual que cualquier hombre Saiyajin, es un varón? Obviamente no, y es aquí donde entran las 4 causas que, según Aristóteles, componen a todo ente: la formal, la material, la eficiente y la final. La causa formal se refiere a la forma o estructura de un ser u objeto. Es la causa de algo porque en sí misma determina lo que es. Se trata de la esencia del ser u objeto. Responde a la pregunta ¿qué es? La causa material se trata de la materia en cuestión, la condición pasiva necesaria para la formación de un ser u objeto, la cual se mantiene a través del cambio. Es algo totalmente indeterminado. A partir de ella nace algo, surge o llega a ser. Responde a la pregunta ¿de qué está hecho? La causa eficiente es el principio del cambio o del movimiento, aquel agente que lo produce. Se refiere al motor o estímulo que desencadena el proceso de desarrollo, es decir, las condiciones necesarias para producir al ser u objeto. Responde a la pregunta ¿quién o qué lo produjo? Y la causa final, para terminar, es el propósito, meta u objetivo de un ser u objeto, la razón de su existencia. Responde a la pregunta ¿cuál es su fin o propósito? La causa formal de una mujer en su sentido biológico es su cuerpo curvilíneo, su vulva, sus pechos, etc. La material, las hormonas sexuales que desarrollan su cuerpo femenino en cada una de sus etapas de crecimiento. La eficiente, los cromosomas XX, pues son aportados por sus padres durante el acto reproductivo. Y finalmente, la causa final responde al propósito o fin natural de la hembra de humano: embarazarse y parir. En otras palabras, salvo excepciones que lo justifican, como una mujer a la que le extirparon el útero y ya no puede reproducirse, para definir a una mujer en su sentido natural se deben cumplir todas estas causas. Pero, ¿qué pasa con los personajes de ficción? ¿Por qué Caulifla es una mujer a pesar de ser un dibujo? Porque además de identificarse como tal tanto en el manga como en el anime, posee una forma femenina. La forma es la que nos permite distinguir a los hombres de las mujeres a simple vista, porque en la vida real no vamos con un detector de ADN para saber el sexo de quien nos cruzamos en la calle. Y nada más, mis fieles, esto sería todo por el momento. Si les gustó, no se vayan sin dejarme su pulgar arriba, comentar, compartir el video y suscribirse al canal. Adiós, y nos estaremos viendo muy pronto.